Bien, pues primero que nada, agradezco mucho al maestro Urreta la hospitalidad, le voy a quedar permanentemente agradecido por este acto tan importante para mi persona. A mis extraordinarios comentaristas, pues mi más cumplido agradecimiento, porque efectivamente sé que dejan para después algunas cuestiones que tenían que haber hecho por la mañana, por estar aquí, y eso lo agradezco profundamente. Al licenciado José Luis Calderón, que hizo posible este evento con sus siempre hábiles gestiones. Agradezco mucho, profesor, su gentileza. Leo profesor porque fue mi profesor en esta institución. Bien, el libro que yo presento había ya desistido de que fuera publicado, porque en las editoriales por donde pasó pues me pedían que quitara toda la parte que yo llamo la crisis de la seguridad interior. Pues no era posible, no tendría objeto haberlo publicado de esa manera. Sin embargo, yo lo terminé de escribir hace 2 años y ustedes pueden ver que yo ya prefiguro perfectamente bien que lo anterior, que el paradigma con las distintas variantes que se instrumentó para abordar los problemas de seguridad en el país eran totalmente fallidos, y yo ya empiezo a vislumbrar, de ahí después mi incorporación al proyecto actual, la necesidad de replantear toda la situación, pero desde la base conceptual y filosófica. No era cuestión de ajustar unos aspectos, de quitarle, de ponerle, no, es necesario entender la nueva concepción de seguridad desde una nueva filosofía política, que necesariamente tiene que partir del entramado social de la sociedad mexicana, de su entramado institucional y con una proyección efectivamente de carácter democrático. Esto lo tuve muy claro desde hace un rato, lo expresé en distintos artículos periodísticos, etcétera, y lo planteé de esa manera. El estudio del tema de la contrainsurgencia me fue muy útil, porque me di cuenta que nosotros a veces sentimos claramente la presión que ejerce el gobierno estadounidense sobre los gobiernos de México, pero no entendemos exactamente, pensamos solamente, pues son medios gandallas, no, hay toda una concepción geoestratégica de cómo defender los intereses de ese inmenso complejo militar, industrial, tecnológico, financiero, que existe en los Estados Unidos como el referente fundamental de poder. Existe toda una concepción de esto que parte de la historia del ejército norteamericano. Por eso me remito a las guerras que ellos llaman, a las guerras indias, a las guerras de desalojo de los grupos sociales originarios en distintas partes de América del Norte, a través de lo que empezaba a perfilarse como una doctrina militar. Por cierto, es bastante sintomático que ya en aquel tiempo los generales norteamericanos que expulsaban a los cheyennes, que expulsaban a todo mundo de sus tierras, y que hablaban de que su proyección estratégica era llegar hasta la costa atlántica, era necesario para ellos desarrollar una doctrina militar que les permitiera el control del territorio completo de lo que hoy conocemos como la Unión Americana. Entonces, la doctrina contrainsurgente no es particularmente el control de un Estado fuera del territorio nacional, es el control del territorio y la influencia sobre los gobiernos y sobre el Estado. Entonces, la doctrina contrainsurgente no es particularmente o principalmente una doctrina militar, es una doctrina militar, ha sido hecha y reformulada por los teóricos más importantes del ejército norteamericano, pero es fundamentalmente un proyecto de dominación política, que tiene en el centro 2 cuestiones fundamentales que a veces nosotros no consideramos, me parece, en nuestros análisis de manera suficiente. El tema cultural del adversario, la necesidad de entender a fondo el tema de carácter cultural de los adversarios, de los intereses de los Estados Unidos y de sus gobiernos aliados. El tema cultural como el tema a través del cual se puede empezar a disputarle las bases sociales de apoyo a un proyecto insurgente, y también a partir del cual se puede empezar a disputar la hegemonía ideológica y cultural.
Esto es fundamental. Si nosotros no entendemos, caemos en el error en el que caen, me parece, algunos analistas que utilizan la categoría de la contrainsurgencia porque consideran que se trata principalmente de la represión militar para los insurgentes, sean de cualquier tendencia o incluso sean del crimen organizado. Para los Estados Unidos, un insurgente es todo aquel que genera una actividad relacionada con disputarle el poder al gobierno legítimamente constituido, y en el caso de las dictaduras de América del Sur, incluso no legítimamente constituidas. Pero eso para ellos es el insurgente. El insurgente es todo aquel que está disputando el poder al poder establecido y que naturalmente es un aliado de ellos y es la mejor garantía que ellos pueden tener para el resguardo de todos sus intereses de carácter militar, político, económico, corporativo, etcétera. Entonces, estas cuestiones, el tema cultural es fundamental. A la izquierda en América Latina se le reprimía principalmente desde una perspectiva de una represión de carácter militar, pero porque, como señalo en el libro, no se había entendido la profundidad de la doctrina contrainsurgente, que por cierto militares argentinos como el general Osiris Villega se pone a estudiar a Antonio Gramsci. Se pone a estudiar a Antonio Gramsci para determinar exactamente cómo se entendía desde el marxismo, desde las actividades de los grupos guerrilleros y las organizaciones políticas, cómo se entendía el concepto, la categoría de hegemonía ideológica y cultural. Y entonces él se pone a estudiar eso, se vuelve un especialista, los cuadernos de la cárcel y todo esto de Antonio Gramsci, él se los devora y empieza a generar un planteamiento, la necesidad de atacar primero a los exponentes de la cultura de izquierda. Por eso el blanco preferido de los militares pues eran los académicos, los periodistas, los intelectuales, los estudiantes, porque son los portadores de la cultura que ellos necesitan derrotar. Esta cuestión es muy importante, la parte cultural. Y luego, desde sus orígenes, la propia doctrina militar de la contrainsurgencia ya empieza a visualizar la necesidad de que junto a la ocupación militar de los territorios en disputa con cualquier tipo de insurgentes, era necesario ya también anteponer la necesidad de establecer la mejora social, los proyectos del desarrollo social. Es decir, los militares no pueden llegar a disputar el control de las comunidades sociales o el control de los espacios territoriales sin tener claramente establecido la necesidad de ser portadores, como representantes del gobierno en turno, ser portadores del progreso social, de las mejoras sociales. Y esto lo empiezan a hacer desde finales del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, programas sociales, entendimiento y disputa de carácter cultural, guerra cultural, con guerra social, política y con acciones militares, es el círculo en el cual podemos entender que se cierra toda la conceptualización del programa y de la doctrina contrainsurgente. De ninguna manera es como nos dicen algunos colegas analistas o periodistas, la simple represión militar, no. Esa es la versión más desnuda de la contrainsurgencia, pero eso no es la parte de la racionalidad de un proyecto intelectual que lo que expresa es y lo que refleja es el máximo nivel de elaboración teórica intelectual para defender los intereses de carácter estratégico desde fuera de los Estados Unidos y en cualquier territorio del mundo. Por eso mis ejemplos van a Asia, van a Europa. La estrategia de la atención es una cuestión fundamental para entender el desarrollo de la contrainsurgencia, para impedir que la izquierda se consolidara en los gobiernos europeos, y cómo el secuestro de Aldo Moro y el asesinato implican la estrategia clara para detener la alianza que estaba planteando el Partido Comunista Italiano con el Partido Democristiano y que iba a generar un gobierno de coalición con un apoyo social del 80%. No era posible para la OTAN aceptar esto, y entonces
desarrollando la estrategia de tensión, toman acciones radicales. Claro, pues había que echarle la culpa a alguien, entonces las Brigadas Rojas, penetradas ya por los servicios de inteligencia, etcétera. Pero todo esto es la expresión, todo esto es la expresión de la doctrina y del programa contrainsurgente. En México, a México compulsivamente, a través de mucha presión política, lo involucraron en la estrategia de la Guerra Fría. Claro, en un papel muy secundario, pero también estableciendo la necesidad de que nuestro ejército participara de la doctrina militar, de la guerra, que en aquel momento se llamaba, todavía no era guerra de baja intensidad ni guerra asimétrica, pero ya era una doctrina que hablaba de la contraguerrilla, basándose también un poco entre las elaboraciones que se hacían en la Escuela de las Américas, aunque llegó a tener otros nombres, junto con lo que era la doctrina militar del gobierno francés, que había experimentado tanto en las guerras en Argel como en Indochina. Entonces se involucra a las instituciones armadas del Estado mexicano a través de elaboraciones que todavía podemos encontrar publicado el manual de contraguerrilla, etcétera, etcétera, y todavía los podemos encontrar porque se involucró plenamente al ejército mexicano, a las policías mexicanas, en un proyecto que tenía que ver más bien con una visión transnacional de los intereses de los Estados Unidos, pero en ese momento en disputa con la gran potencia que era su gran rival y que era la Unión Soviética. Entonces desarrollan también una parte que es la guerra intelectual y la guerra cultural contra cualquier otra doctrina que fuera contraria al liberalismo económico y a la doctrina capitalista. Y entonces se desarrolla también la participación de los cuerpos armados de México en esta guerra intelectual y en esta guerra cultural, para la cual se incorporan a todas las principales universidades que nosotros podemos conocer o que hemos escuchado de los Estados Unidos, la Universidad de Washington, la Universidad de Yale, todas las que ustedes me quieran decir, se involucran en la generación de proyectos para empezar a desarrollar la guerra cultural y empezar a penetrar los puntos fundamentales de resistencia al proyecto liberal capitalista encabezado por los Estados Unidos. Estoy hablando en el contexto de la Guerra Fría. Y en ese punto de vista, el proyecto Camelot es el proyecto estelar y más exitoso, apoyado por la Universidad de California, que empieza a desarrollarse a partir de una serie de entrevistas, de cuestionarios, etcétera, que le aplican al ejército chileno. Y a través de eso logran descubrir dos cuestiones fundamentales: la enorme preocupación que el ejército chileno tenía por la posibilidad de ser sustituido por un ejército popular, imagínense ustedes, y la enorme zozobra e incertidumbre que esto le generaba. Y la segunda cuestión, ¿qué pesaba más para la oficialidad chilena? La posibilidad de romper el orden constitucional o de quedar bajo la dictadura de una ideología extranjera que estaba preconizada por intereses relacionados con la Unión Soviética, con Cuba o con China. Hay una gran protesta en Chile, llega al Congreso de los Estados Unidos, se detiene el proyecto Camelot, pero ya tenían la información fundamental. Y entonces el proyecto Camelot termina particularmente con el golpe de Estado. Ya tenían la cuestión fundamental de carácter ideológica y cultural que atañía o que atañó en aquel momento al ejército chileno, y a través del cual el trabajo del órgano de inteligencia de nuestro poderoso vecino empieza a desarrollarse y concluye con el golpe de Estado. No olvidar que en el discurso de Pinochet en la televisión, él habla de la urgente necesidad de erradicar, dice así, el cáncer marxista. Fíjense ustedes todo el proceso de ideologización que había venido sufriendo o que había venido, del cual había venido siendo receptáculo el ejército chileno. Y así lo que yo transcribo es cómo va cuajando esta doctrina en esa dimensión para el caso de los golpes de Estado en Chile, para el caso del golpe de Estado en Argentina, etcétera, y todo esto debido a una concepción
en donde las dictaduras militares desarrollaban lo que posteriormente denominaron la doctrina de seguridad nacional. Y entonces la doctrina de seguridad nacional era la doctrina de combate para combatir precisamente al enemigo externo que pretendía disolver las bases sobre las cuales se había desarrollado la civilización y los países del hemisferio occidental. Y entonces este ataque ideológico se desarrollaba a partir de lo que y participaban ahí los más importantes sociólogos de las universidades estadounidenses. Participaban a través de diferentes tipos de programas, claro, los financiaban, pero esto era además una concepción completa. Una parte de la contrainsurgencia era la contrainsurgencia sindical, en donde estaban representados en el comité que dirigía la contrainsurgencia sindical en todo el continente, estaban representados los Rockefeller, los McGovern, la AFL, CIO, todos los principales personajes sobre la base de un combate ideológico y cultural que planteaba como eje de toda la concepción la conciliación de las clases. Entonces, este asunto es imperceptible para los tiempos de los cuales les estoy hablando, pero que después con la información a la cual hemos podido acceder, se da uno cuenta, y entonces nos ponemos a pensar que esa represión de la huelga ferrocarrilera, en donde lanzan a todo el ejército para ocupar todas las instalaciones, no tendría que ver la represión a la huelga de los maestros, de los médicos, y naturalmente todo este asunto relacionado con el 68. Yo describo con las fuentes que establezco aquí cómo desde el mes de junio, desde el mes de mayo y luego en junio empieza a generar una campaña en revistas de los Estados Unidos en donde se plantea que la amenaza principal que tenía México era a partir de una próxima revolución comunista apoyada por Cuba y por la URSS. Y hablaban en esos artículos ya de que se estaba acumulando un arsenal inmenso de armas para la próxima revolución comunista, y se empieza a manejar la idea de la posibilidad de una intervención directa del ejército de los Estados Unidos para salvar a México de la amenaza comunista. Estamos hablando de mayo de 1967. Entonces, todo esto empieza a desarrollarse y yo planteo aquí una cuestión. ¿Cómo fue posible que esta doctrina, toda esta concepción de la contrainsurgencia pudiera cuajar en un país como México? Y mi tesis es que se articula perfectamente bien con la versión más autoritaria de lo que pudiéramos llamar la ideología de la Revolución Mexicana. Se articula perfectamente bien porque ambas plantean la necesidad del combate a los enemigos del régimen y plantean también la necesidad de acudir a la guerra interior contra el adversario político. Y entonces este programa contrainsurgente tiene muchísima más implicación de lo que podemos pensar. A partir de esto, por ejemplo, hay el que fue jefe de la CIA durante 12 años en México, que fue compadre del presidente López Mateos, porque el presidente López Mateos fue su padrino de bodas, publica después sus memorias y entonces él plantea ahí una serie de cuestiones, y fíjense una muy importante. Una cuestión muy importante, dice él: estoy seguro, refiriéndose a Díaz Ordaz, que se trata de un hombre que actuará en la forma en que se le solicite cuantas veces sea necesario. Vean ustedes el conocimiento que tienen de los gobernantes, de su temperamento, de todo lo que se relaciona con su actuación política. Y claro, hablan del capitán Gutiérrez Barrios y hablan de, vaya, lo que ya sabemos y que menciono como una parte histórica, de ninguna manera de otra forma. Entonces, vean ustedes cómo esto tiene una implicación enorme para todo lo que sucedió en México. Yo en la universidad conocí a un familiar de Víctor Rico Galán. Bueno, pues este hombre, el jefe de la estación de la CIA en México, confiesa que ellos le entregaban al gobierno mexicano una ficha de los principales enemigos de la nación, y uno de ellos, el principal, era Víctor Rico Galán, que fue después detenido. Fíjense ustedes, un organismo extranjero
haciendo una ficha para que detengan a un luchador mexicano. No son cosas menores. Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, toda esta situación que yo voy narrando me lleva a la necesidad de entender que el proyecto de contrainsurgencia es un proyecto totalmente vigente. Y es tan vigente que el gobierno de los Estados Unidos, dentro de las primeras medidas que plantea, además de declarar el tema el problema del narcotráfico, de las organizaciones criminales en México y de la inmigración indocumentada, etcétera, como temas de la seguridad nacional para Estados Unidos, como ya no es un problema de la legislación sobre migración de Estados Unidos, no, es un tema de la seguridad nacional para los Estados Unidos. Y entonces plantea también la necesidad de que México siga un plan Colombia. El plan Colombia no es otra cosa más que el control territorial del país sin tomar, como se hacía en América del Sur en las dictaduras, sin tomar directamente el control, sin tomar directamente el poder político. Y entonces, si en algún país existió todos los grupos de élite de Estados Unidos, fue en Colombia. Acuérdense que se llegó a plantear la apertura de 4 bases militares y entonces llegaron a decir que no era necesario que les dieran el espacio territorial, que podían ser las mismas bases militares en las que actuaba el ejército colombiano, las que ellos utilizaran para todas sus operaciones. Y si no se les olvida, ese planteamiento lo escuchamos hace 2 años en México. Entonces, fíjense ustedes los alcances que tiene este planteamiento relacionado con la doctrina contrainsurgente. Hay analistas latinoamericanos que llegaron a plantear que durante toda la Guerra Fría y después en la posguerra fría, el proyecto de contrainsurgente fue la piedra angular de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. A partir de los primeros años del siglo XXI, esta doctrina empezó a ser reformulada. ¿Por quién creen? Esta doctrina empezó a ser reformulada por el comandante de las tropas de ocupación de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak, el general David Petraeus. Y él empezó a reformular todo el planteamiento de la doctrina para enfocarlo hacia nuevos grupos de insurgentes, pero también para enfocarlo al crimen organizado. Y hay todo un manual que yo cito aquí, doy hasta el link para entrar a la página, traduzco algunas de los párrafos que me parecen más relevantes. Y una cuestión fundamental, fíjense ustedes, una cuestión fundamental dice que es necesario asegurar la alimentación de los grupos más desfavorecidos para que éstos renuncien a la insurgencia contra el gobierno establecido. Entonces mi tesis precisamente del libro es que lo que deviene de allí es que se incorpora la doctrina y se le da la cobertura sociopolítica a través del Programa Nacional contra el Hambre. Acuérdense que traen a Lula, pero no es casual que lanzan el Programa Nacional contra el Hambre en territorio de la insurgencia zapatista. El que piense que en la política estas cosas no cuentan, bueno, pues entonces no es casual, pero además está el gabinete en pleno del licenciado Peña Nieto, el gabinete en pleno, incluyendo el secretario de la Defensa, todos están en pleno y lanzan el Programa Nacional, la Cruzada Nacional contra el Hambre, con la presencia del expresidente Lula de Brasil. Hacía apenas un mes antes había vuelto a aparecer el EZLN con una marcha en silencio de más de 40,000 que habían mostrado una gran capacidad organizativa, etcétera. Marcharon, se retiraron en silencio y regresaron al interior de la selva chiapaneca. Era fundamental empezar ese programa ahí. Pero ¿qué hace al presidente Peña aceptar esto? El enorme fracaso y el brutal costo en el cual se había incurrido con la estrategia de confrontación sin mayores elaboraciones ni proyecciones por parte del gobierno de Felipe Calderón. Esta estrategia tan desgastada y el altísimo costo que trajo consigo planteó en los organismos, en los famosos think tank de los Estados Unidos, planteó una serie de estudios que le entregaron al presidente Obama en donde decían esto es una confrontación
totalmente fallida que requiere una reformulación importante. Cito una parte de ese estudio, por ejemplo, de la doctora Felma Baum, en donde ella establece claramente la necesidad de implantar un nuevo programa contrainsurgente en México. Explícitamente lo dice. Después, en una entrevista en Proceso, para el que había sido el principal militar al mando del Comando Norte, lo vuelve a plantear, un plan Colombia para México. Nosotros, dice él, gastábamos 5,000 millones de dólares al mes en Colombia para derrotar a la insurgencia armada de carácter izquierdista y a los cárteles de la cocaína. Dice él 5,000. Necesitamos invertir mucho más en México para poder controlar el fenómeno, porque este fenómeno se está saliendo de control. Viene Hillary Clinton y dice: nosotros vemos a los narcotraficantes hoy en México como se veían antes del Plan Colombia en Colombia, volcados en una actividad insurgente en contra del gobierno. Después va a la muy influyente Consejo de Relaciones Exteriores en Washington y vuelve a plantear lo mismo. Hillary Clinton dice: en México los cárteles se han vuelto una organización insurgente contra el gobierno, y es necesario que actuemos en la forma que lo hicimos en Colombia. Acuérdense cuando cierran toda Reforma y viene una caravana con 12 camionetas blindadas, venían todos los principales representantes del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Cerraron todo Reforma, vimos, yo estaba como asesor en el Senado, y vi desfilar 12 o 15 camionetas blindadas por todo Reforma. Cerraron Reforma, nadie volvió a entrar por ahí, y se entraron en la Embajada de los Estados Unidos con representantes del gobierno, todavía del presidente Calderón. Entonces yo marco una transición muy importante desde el último año del gobierno de Calderón a los primeros 2 años del gobierno del presidente Peña. El presidente Peña, acuérdense que en la campaña empieza ya a anunciar la necesidad de ajustes en la estrategia, dice, para combatir a la criminalidad. Pero después hay una resolución, cito, aquí están todos los datos y las fuentes, hay una resolución del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en donde le exigen al gobierno del presidente Obama pacte con México un plan contrainsurgente al estilo del Plan Colombia. Ahí están todos los datos, están las citas y está todo. Y entonces después los vemos que vienen por Reforma, vienen en pleno. Pero habíamos visto en enero, el 27 de enero, que el ideólogo principal del plan contrainsurgente, que es David Petraeus, viene a México y se entrevista con Felipe Calderón en Los Pinos. Saco la fotografía en el libro en donde se entrevistan con la fecha. No plantear que eso entró en vigor en México, bueno, trato de sustentarlo con todos los elementos que logré conjuntar para demostrarlo como evidencias para ello. Pero además se plantea una cuestión fundamental. El ejército mexicano había empezado a elaborar, sobre esta base de la necesidad de asegurar la alimentación, había empezado ya a elaborar una versión primaria de lo que después sería el Plan Nacional contra el Hambre, y ellos le llamaban DN3 social. Entonces, fíjense ustedes todos los elementos que podemos ir conjuntando, y finalmente el gobierno de Obama, claro, esto tiene que haber sido una actividad diplomática muy soterrada, empieza a haber señales positivas de que el gobierno del presidente Peña está interesado en darle una salida de este tipo al tema de la conflictividad social en México. Pero además, en ese momento, la política tan dura de carácter de confrontación militar que había planteado el gobierno del presidente Calderón ya había generado una proliferación impresionante de grupos armados. Las autodefensas de un lado, las autodefensas por el otro, una serie de grupos, hay quienes los contabilizaron en más de 120 grupos armados. Quién sabe qué tan cierto pueda ser ese dato, es muy difícil saberlo, pero sí habían proliferado
los grupos armados en distintos estados y las autodefensas del Estado de México, es decir, proliferaron los grupos armados y esto naturalmente requería una respuesta de Estado. No se podía pensar solamente en algún parchecito, había que ir a una respuesta del Estado para confrontar esta grave situación que cada vez se estaba saliendo de control. Y entonces se optó por una versión del programa contrainsurgente en su versión más acabada, que era un gran programa social que le diera cobertura a la disputa por los territorios. Y entonces yo planteo aquí los mapas, etcétera, como los primeros 400 municipios y después los otros 205 que se agregan al Programa Nacional contra el Hambre, son exactamente, con toda precisión, parte de todos los municipios en los que el crimen organizado tiene y tenía en ese momento más presencia y en donde estaban presentes también las autodefensas, las guardias, ¿cómo se llaman estas de los grupos indígenas? Las guardias comunitarias, etcétera. Había una situación muy parecida efectivamente a la que existía en Colombia cuando se implanta el Plan Colombia número 1, porque hay otro, Plan Colombia 2, el número 1, alrededor del 45% del territorio de Colombia no estaba controlado por el Estado colombiano ni por el ejército. A eso se refiere Hillary Clinton, dice, los vemos cada vez más parecidos, sí, pero a la Colombia de antes del Plan Colombia. Entonces el planteamiento es muy claro. La Cruzada Nacional contra el Hambre es el gran programa social que se intentó para generar una versión lo más apegada al esquema histórico que se manejaba desde el Pentágono y la Casa Blanca y el Departamento de Estado para tratar de desarrollar un proceso de contención de la violencia y de las organizaciones armadas en México. Planteo yo ahí, por eso solo me refiero a los 2 primeros años, que son los 2 primeros años de la administración de Rosario Robles, porque acuérdense que empiezan a surgir grandes cuestionamientos al manejo financiero. Estábamos hablando de cientos de programas sociales de todo el país que se concentraron en el programa nacional, en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y entonces a partir de esto empezaron a haber cuestionamientos, que si los contratos que se habían dado a la Universidad de Morelos, que si los contratos que se habían dado a la Universidad del Estado de México, a la Universidad de Quintana Roo, lo que después se denominó la estafa maestra, yo lo planteo ahí en términos muy iniciales. No me ocupo mucho más de ello, pero lo planteo en términos iniciales. Y entonces fíjense ustedes cómo no solamente el programa contrainsurgente pudo haber tenido errores. Hay crónicas en donde llegan los militares a la montaña de Guerrero con las mantas de que se les va a enseñar a cocinar a la comunidad, de que se les va, y la gente los empieza a rechazar, porque se dan cuenta. Hay líderes, la revista Proceso sacó varios de esas cosas, que hay líderes en la montaña de Guerrero que dicen, ustedes vienen no a enseñarnos a cocinar, ni a darnos de comer, vienen a ocupar el territorio. Y eso se repite en varias partes de México. Y entonces aquí el gran problema es que para que tú tengas un ejército que desarrolle esa cobertura, que llegue a ocupar comunidades, que para levantar información de inteligencia, etcétera, etcétera, tú tienes que tener un ejército que haya desarrollado una calidad de relaciones con las comunidades que no en ese momento había desarrollado el ejército, porque en todo el sexenio anterior lo habían utilizado para una represión abierta y para confrontaciones abiertas. Por cierto que no es Felipe Calderón quien primero utiliza el ejército, es Vicente Fox, cuando asesinan al director de Seguridad Pública en el estado de Tamaulipas, que saca 800 militares a patrullar las calles. Pero claro, Felipe Calderón lo proyecta a su máxima expresión. Y estos programas regularmente, eso lo planteo a través de las obras de consulta que hago de autores, sociólogos, politólogos latinoamericanos, el programa contrainsurgente, cuando no es aplicado de la manera que he tratado de resumir,
a través de grandes programas sociales, en donde auténticamente, como dice uno de sus principales ideólogos, David Petraeus, de lo que se trata es de disputar los corazones y las mentes de la sociedad, de lo que es la base social de los insurgentes. Y en México, por cierto, es un tema que se aborda poco o se dice abiertamente poco, pero la criminalidad organizada tiene una amplísima base de apoyo social, amplísima. Y los grupos insurgentes no tienen capacidad estratégica, me refiero a la izquierda armada, no tienen capacidad estratégica para aspirar a algo más. ¿Y qué es lo que están haciendo? Vincularse con las organizaciones sociales. Pero ahí tenemos ejemplos muy claros, y está el tema de la APO y está el tema de la sección 22 de la CENTE, en donde se ha establecido con mayor claridad ese vínculo. Por ejemplo, me explicaba un militar en uno de los bloqueos, de los últimos bloqueos que hizo, y no lo digo estigmatizadamente, uno de los últimos bloqueos de carreteras que hizo la CENTE en Oaxaca, me explicaba. Dice, fíjate cómo obligan a las fuerzas del Estado a dispersarse en un radio de acción muy grande porque no bloquean puntos carreteros que están juntos, sino el frente del bloqueo carretero se extiende a muchos kilómetros. Eso obliga a las fuerzas del Estado que van a tratar de combatir eso a abrirse demasiado. Esto tiene ya que ver con tácticas guerrilleras, eso ya no es un tema de organización sindical. Y reproduzco la polémica con el periodista, ¿cómo se llama el que sale en la mañana, hombre? Con Riva Palacio, en donde él plantea que está metido allí el EPR. Pues creo que no está diciendo nada nuevo. Por lo demás, ellos, basados en lo que llaman una estrategia de guerra popular prolongada, apuestan a la sobrevivencia a largo plazo a través de su vínculo con organizaciones sociales. Pero la doctrina contrainsurgente llega a tener un cambio también muy importante, que es a partir de que la antropóloga Montgomery McFate entra a decirle, señores, ustedes no pueden ganar la guerra en Irak contra los que resisten la invasión, porque ustedes están basándose en un poder militar. Y aquí de lo que se necesita es entender la cultura del adversario y derrotarlo desde el punto de vista cultural, y ustedes han olvidado eso, que es fundamental. Allí la contrainsurgencia se aplica a quienes resistían la invasión. Y entonces les dice la antropóloga, es necesario recuperar el enfoque cultural del adversario, el conocimiento profundo de la cultura del adversario para poder derrotarlo en su terreno, porque si solamente tratamos de ir a la parte militar, no los vamos a derrotar. Matas a 500 y salen otros 500. Entonces dice, les dice ustedes, y se lo dice a Petraeus, ustedes están basándose en cómo, porque ellos combatían fundamentalmente con explosivos, pues ¿de dónde sacaban armas? Entonces les dice, ustedes están viendo cómo se elaboran técnicamente los explosivos, cuando lo que tenemos que ver es el conjunto de las relaciones que se logran establecer en distintas zonas de Irak para hacer posible que un grupo muy amplio de la comunidad de determinadas regiones se incorpore a la fabricación de los explosivos, que eran el instrumento principal de resistencia. Y entonces les dice, y en Afganistán es exactamente el mismo problema, no se ha entendido la parte religiosa y cultural de los combatientes en Afganistán, y ustedes quieren derrotarlos pues a base de una mayor capacidad logística, de una mayor capacidad tecnológica, etcétera. Entonces esta parte, recuperar, incluso fíjense, hace ella una crítica muy importante, dice, la experiencia de Pearl Harbor, dice, a pesar de que el ejército norteamericano tenía ya penetrado todo el servicio de transmisión de mensajes de los alemanes, que los tenía perfectamente decodificados, no pudo adelantar el ataque, dice, porque no se entendió la parte cultural de los japoneses, que eran capaces de desarrollar este ataque y los ataques de los kamikazes, porque no se entendió que ellos, desde el punto de vista cultural, eran capaces de desarrollar ese tipo de tácticas militares. Y entonces dice ella, pecó en ese momento el ejército de Estados Unidos de etnocentrismo, dice,
porque no logramos entender esa parte cultural. Y entonces ella revalora toda esta cuestión. En México, ¿cómo se aplicó esto? Yo creo que esta parte era la parte de llegar a las comunidades con un mensaje de bienestar para la población, de progreso económico, pero aquí el tema fundamental es que el ejército mexicano estaba extremadamente desgastado por todo lo que había sido la guerra encabezada o dirigida por el gobierno de Felipe Calderón, no tenía las relaciones sociales de cordialidad, de confianza y de cooperación con las comunidades, y esas comunidades preferían rechazar la presencia del ejército, o en su caso, en zonas de influencia del crimen organizado, preferían colaborar. Uno llega a cualquier estación de este país en el autobús y inmediatamente el de la grasa, el taxista, la que está haciendo el aseo en el baño, entonces te empiezan a preguntar: ¿a qué vas? Ah, usted no es de aquí, ¿verdad? ¿De dónde es? ¿Usted a qué viene por aquí? Eso se llama inteligencia comunitaria. Y entonces el tema es que allí ya inmediatamente empiezan a trabajar sus servicios de información de las organizaciones criminales. Desde que alguien que se ve que no es de la región llega ahí, y usted de dónde viene y a qué viene. Bueno, entonces yo quisiera la parte de Donald Trump. Donald Trump plantea un plan Colombia para México, y si ustedes recuerdan aquella conversación en donde se habla de que fue extremadamente agresivo con el presidente Peña, que lo amenaza lo que él está diciendo es: yo puedo mandar militares. Él quiere un plan Colombia para México, pero en la versión en donde las tropas de élite, las fuerzas especiales, manejan la contrainsurgencia. No se la quiere dar al ejército mexicano, ni a la marina, menos a las policías. Quiere que se acepte el programa contrainsurgente, porque el programa contrainsurgente manejado, según ellos, por los grupos de élite norteamericanos, es como puede ser efectivo. Esto lo hicieron en varias ocasiones, y bueno, por ejemplo, en el tema de Ayotzinapa, nosotros vemos cómo a los jóvenes se les tiende un cerco que comprende 8 kilómetros. Se les tiende un cerco de 8 kilómetros en donde hay incluso retenes policíacos. Y entonces se trata de un cerco con la finalidad de capturarlos. Sin embargo, ya ustedes han escuchado muchas cosas de esto. Sin embargo, hay videos en YouTube en donde ya llevan, por ejemplo, 4 o 5 de ellos en una camioneta. ¿A dónde los llevas? Los voy a llevar con el jefe para que me diga qué hacemos con ellos. Es decir, hay una serie de cosas en donde nosotros podemos observar que no es un operativo de policías municipales. A mí me parece eso ridículo. Sí participan, pero participan en un plan secundario, terciario. Ahí obviamente se ve la mano de alguien que sabe cómo hacer estas cosas, de alguien que sabe cómo tender cercos, cómo generar este tipo de capturas y cómo neutralizar una movilización en donde los jóvenes están planteando la posibilidad, porque incluso hay en algunas de las declaraciones ministeriales que saca una de las autoras, la autora de La Noche de Iguala, uno de ellos plantea que en la posibilidad de que el cerco para detener a todos los estudiantes pudiera abarcar 80 kilómetros, es decir, hasta la Ciudad de México. Entonces, todas estas son las versiones. Lo que vimos ayer pues es una caricatura de la celebración luctuosa del 2 de octubre. Ahí nosotros, ¿qué es lo que vemos, colegas? En la celebración del 2 de octubre hay generales que están junto a Corona del Rosal, en ese momento jefe era regente de la ciudad, están junto a ellos, que habían sido adoctrinados, que asistían representando a México a las juntas del TIAR en Sudamérica, y estamos hablando de gente como estamos hablando de gente como el general Díaz Ballesteros. Estamos hablando de una serie de personajes que estaban al frente de lo que en ese momento era la discusión sobre cómo resolver el tema de un movimiento estudiantil y popular que crecía
que se hacía cada vez más masivos. Y ellos habían participado durante la etapa de lo que se denominó la guerra sucia. Ahí los analistas varían en cuanto a qué plazo considerar como tal. La información es que, y esa la dio la fiscalía aquella del presidente Fox, ¿se acuerdan?, para investigar los crímenes del pasado, habla de más de 1000 soldados que asisten a los Estados Unidos a cursos de contraguerrilla y contrainsurgencia. Después, en el periodo de Calderón y del presidente Peña, son más de 10,000, ahí cito las fuentes, son más de 10,000, con una modalidad importante, colegas. No solamente van a adiestrarse a las escuelas militares en los Estados Unidos, aparte los policías que van a Colombia. No solamente van a adiestrarse allí, sino que también van a, son adiestrados por empresas privadas. Dynacorp, una serie de empresas que los entrenan en la doctrina y en tácticas militares contra insurgentes. ¿En el marco de qué, colegas? En el marco de la Iniciativa Mérida, con recursos, perdón, de la Iniciativa Mérida. Obviamente tú no vas a adiestrar más de 10,000 militares, más policías en Colombia, en este tipo de doctrina, porque no los necesitas, porque no los vas a utilizar, porque no son necesarios adiestrados específicamente así. Entonces, bueno, como decía el doctor Edgar muy amablemente, pues el libro da para mucho más. Yo dejo hasta aquí. Diría que naturalmente el Camino de México no es ninguno que se refiera a este tipo de cuestiones. El Camino de México es buscar y aplicar una concepción, una nueva filosofía sobre la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, que tenga una base fundamental en el respeto a los derechos humanos. Es decir, que sea funcional a un modelo de democracia que los mexicanos estamos buscando desde hace muchos años. Una vez en una entrevista que me hicieron en la radio en Querétaro, me decía el locutor, me decía, bueno, y entonces para México el camino es el desarrollo y el bienestar. Le dije, sí, pero no necesitamos lo que existe en otros países, que es bienestar sin democracia. En México necesitamos conquistar un nivel de desarrollo, un nivel de bienestar social institucionalizado, no hablamos de programas de este tipo, un nivel de bienestar institucionalizado en donde eso nos permita también luchar en paralelo por un régimen democrático, plenamente democrático. Hoy vemos que se balbucea en todos estos aspectos, todavía no vemos avances muy claros, creo que hay que esperar, hay que ir viendo que los procesos, los lineamientos se clarifiquen, pero creo que en cualquier momento el Camino de México no es a asumir una doctrina elaborada en el extranjero, no es asumir programas sociales que den cobertura para la introducción de fuerzas armadas del Estado a comunidades que pudiéramos considerar están en rebeldía o en abierta colaboración con el crimen organizado. Ese no es nuestro camino. Nuestro camino es formular una política independiente, autónoma, o si ustedes lo quieren, soberana, sobre los problemas de nuestra seguridad, que nosotros somos quienes mejores tenemos la posibilidad de conocerlos y afrontarlos desde nuestra propia perspectiva histórica. Yo con esto termino, les agradezco mucho su atención.